Cantaremos de tu poder, Dios, y alabaremos tu amor. Tú eres nuestro protector y nuestro refugio en momentos difíciles y de angustia. Por eso vamos a decirle a nuestro Dios y a confesarle. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde has traído, me asombro. No me quiero conformar. He probado y quiero más, Señor. No me quiero conformar. Probado y quiero más, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano que hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad, y no me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Dios, porque tu amor, el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Queremos, Señor, poner eso por obra en nosotros, mi Dios. Por ahora no queremos nada, sino tu nombre en nosotros. Queremos tu alegría en nosotros y que sea completa. Muchas gracias, Dios. Amén.
Reciban un saludo muy especial, queridos hermanos de nuestra iglesia, comunidad cristiana, Linaje del Rey, y todos los hermanos en Cristo que nos ven, o amigos de nuestra iglesia que también a veces nos siguen o nos ven. Reciban un saludo muy especial. Estamos viendo un tema muy apasionante para nosotros que se llama Vidas de Adoración, y hemos visto en algunos aspectos de la vida de algunos personajes bíblicos cómo ellos, a través de sus diferentes facetas, adoraron a Dios, sirvieron a Dios, entregaron sus vidas a Dios en adoración. Por más que fueron reyes, que tuvieron honra aquí en la tierra, eso no fue impedimento para que ellos entregaran su vida en adoración al Señor. Como dice en Apocalipsis, como los ancianos tiran sus coronas delante del trono de Dios, porque definitivamente nada vale tanto como para elevarnos, para tener un manto de soberbia y de orgullo delante de Dios. No, lo que nos debe caracterizar a nosotros como hijos de Dios es nuestra humildad, nuestra sencillez, arrodillarnos delante de su presencia en adoración delante de Él. Por eso, mis hermanos, los invito en esta hora para que sigamos adelante con este tema. Vamos a orar al Señor y vamos a ver qué tiene Él para nosotros en este momento. Padre, te adoramos y te bendecimos, glorificamos tu nombre y te exaltamos, porque solo tú eres digno de suprema adoración, de suprema exaltación. Señor, en esta hora nos humillamos, Dios mío, y reconocemos que solo tú eres grande, solo tú eres el Rey de todo el universo, Señor, y nada somos nosotros como para llenarnos de orgullo y de soberbia y creernos más que tú, Señor. Guárdanos, Señor, guárdanos, Padre, por favor, Señor, y ayúdanos a entender sabiduría, a temerte a ti, Señor, a buscarte de corazón y a reconocer que tú eres la única fuente de toda sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, damos gracias al Señor. Entonces, la palabra en esta hora se titula Pide lo que quieras que yo te dé. Y justamente con este título surge una gran pregunta, y es: si el Señor en esta hora se te apareciera en sueños y te dijera que le pidieras lo que tú más quieres, ¿qué le pedirías tú al Señor? Yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta, seguramente porque hemos visto películas de fantasía, donde surgen este tipo de cosas, donde aparece alguien poderoso y le ofrece dones o diferentes cosas a otra persona. Y si fuera Dios quien se te apareciera en sueños o en persona y te dijera: ¿qué quieres que yo te dé y te lo voy a dar? ¿Qué le pedirías tú? Es una gran pregunta, ¿verdad? Porque todos soñamos con muchas cosas, pero la gran mayoría de esas son terrenales, hermanos. Entonces, preguntémonos ello para ver qué responderíamos. Te doy un momento para que pienses qué le dirías tú al Señor, qué le pedirías a Él, cuál fuera esa tu gran petición delante de Dios, que Él te la concediera. Bien, ¿ya te ha respondido? ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente? Pues resulta que eso ocurrió en la realidad a un rey que todos hemos oído hablar de él, porque fue el hombre más sabio, dice la palabra, y fue el rey Salomón. En Proverbios 22, 17 al 19 nos dice: Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa. Si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Entonces miremos, hermanos, dos cosas de la sabiduría que nos relata aquí el libro de Proverbios. Y es que la sabiduría, dice, es cosa deliciosa. Eso nos da cuenta de algo que nosotros podemos sentir. La sabiduría se puede sentir, se puede apreciar, se puede disfrutar, como cuando tomamos un alimento supremamente delicioso, que es gustoso a nuestro paladar, que lo podemos disfrutar, que podemos hablar de él con el que sea y decir:
mira esto, fue delicioso, me gustó mucho y a donde quiera que vayamos podemos hablar de ello. Así es la sabiduría. Si realmente la entendemos, la comprendemos, la podemos disfrutar y podemos hablar de ella. También dice, para que tu confianza sea en Jehová. La sabiduría nos lleva a confiar en el Señor. Esa es la verdadera sabiduría. Por tanto, esa sabiduría que dice que Dios no existe, esa sabiduría del ser humano hoy en día que niega la existencia de Dios, que niega la creación de Dios, es una sabiduría vana de los hombres que no va a llevar al final de los tiempos a nada bueno. Todo lo contrario, lleva a que los hombres se aparten de Dios, y cuando ellos se den cuenta que sí existe Dios, cuando el día que ellos se den cuenta que son creación de Dios, que el ser humano no es nada ante la presencia gloriosa del Señor, seguramente va a ser muy tarde para ellos. Proverbios 1:7 que nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nos dice que es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Es decir, que cuando nosotros tememos a Dios, estamos por buen camino para hallar la sabiduría. Todo lo contrario ocurre con los insensatos, que la desprecian. ¿Por qué? Porque no temen al Señor. Estoy hablando de la verdadera sabiduría. Y miremos también allí, que ya nos va a llevar a lo que fue parte de la vida de Salomón, en Proverbios 2, donde dice, hijo mío, le hablaba David a Salomón. Es decir, el padre de Salomón le hablaba, el rey David, y le decía, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y es lo que el Señor nos está diciendo hoy a nosotros, que si recibimos sus palabras, si guardamos sus mandamientos, porque a veces, al contrario, desechamos los mandamientos del Señor, nos parecen cosa extraña, nos parece que es algo que no vale la pena. Es decir, todo lo contrario. ¿Qué estamos desechando? La sabiduría. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Atento. Por eso es que cuando venimos a la casa de Dios, por eso es que cuando vemos estos videos donde se está exponiendo la palabra de Dios, debemos estar atentos, recibiendo, porque de nada nos sirve poner un dispositivo y ver ahí algo cuando estamos pensando en otra cosa o haciendo cualquier otra cosa, solo por cumplir. De eso no sirve de nada, hermanos. Si al contrario ponemos nuestros oídos atentos a lo que nos dice el Señor, dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si inclinares tu corazón, que el corazón se inclina a la prudencia, es decir, a lo que es ser prudentes. Dice, si clamares a la inteligencia, es como si ellas tuvieran una voz propia, ¿verdad? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares, nos dice el Señor, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Quién no quiere tener un tesoro? Si sabemos que en tal parte hay un tesoro, que nadie se entere. Yo quiero ir a encontrar ese tesoro. Yo estoy en disposición de ir a encontrar ese tesoro. Yo quiero ser el primero que llegue allí y quiero disponer de todo lo que hay allí, porque es un tesoro. Así es la sabiduría. Dice, si como a plata la buscares, ¿quién no quiere encontrar oro, plata, piedras preciosas, todo lo que hay en un tesoro? Todos lo quisiéramos alcanzar, ¿verdad? Pues así es la sabiduría, y lo peor es que está, o lo mejor más bien es que está ahí cerquita, a la puerta, para que nosotros simplemente dispongamos de ella, para que nos acerquemos a ella, para que la abracemos, para que le digamos, es mía. Cuando digo lo peor es que teniéndola tan cerca, no la buscamos. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Óiganlo bien, hallarás el conocimiento de Dios. Conocer a Dios, eso tan grande, tan sublime, tan precioso, lo podemos hallar. Es solamente que estemos dispuestos, que la busquemos, que nos acerquemos a ella, como buscar y escudriñar un tesoro. Hallaremos el conocimiento de Dios. ¿Quién no quiere conocer a Dios? Todos lo queremos hacer. Por tanto, es una invitación del Señor hoy para nosotros. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, es decir, del Señor. Es Dios quien da la sabiduría. No son los muchos libros ni el mucho estudio de la carne, de cosas pues
Es decir, el conocimiento es algo tan grande, tan especializado hoy en día, que alguien estudia anatomía, pero se va por los huesos, y de los huesos las células y cómo se componen, y ahí se le puede ir toda la vida. Y es un conocimiento muy interesante, y así en cualquier área del conocimiento. Pero la verdadera sabiduría la da el Señor, la da Dios, a Él debemos acudir. Él es la fuente de toda sabiduría, es el autor, es quien nos la provee, dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. También dice, Él provee de provisión, de sana sabiduría a los rectos. Miren lo que dice acá, de sana sabiduría. Es decir, que hay una sabiduría que podría no ser sana, y es la que me refería hace un momento, la que desconoce a Dios, la que niega a Dios. Nada que ver, hermanos. Y estemos atentos, porque la verdadera sabiduría tiene promesa para la vida eterna. Dice, es escudo a los que caminan rectamente. Es decir, que si tú eres sabio, si tú andas bajo la sabiduría de Dios, ella misma te protege, te acompaña, te libra. ¿Por qué? Porque Dios te va a guiar, Dios te va a mostrar el camino, la senda de rectitud para que camines en ella. Vamos ahora sí a mirar entonces qué sucedió con Salomón. Miremos en primer libro de Reyes, capítulo 3, de los versículos 3 en adelante. Primera de Reyes 3, del 3 en adelante, donde dice, mas Salomón amó a Jehová. ¿Cómo empieza este versículo? Que Salomón, el rey Salomón, el gran rey Salomón, amó a Jehová. Pero miren que él era un jovencito, era muy joven y ya era rey sobre una gran nación. El rey David la había hecho prosperar. Dios a través del rey David habían conquistado muchos pueblos y fue la época gloriosa de Israel. Entonces ya era un pueblo muy grande y requería de mucha sabiduría poder gobernar. Pero empieza diciendo que Salomón amó a Dios, amó a Jehová. Es algo maravilloso. A veces nosotros decimos amar a Dios, pero en verdad no lo es. Estamos a veces más en una religión, cuando decimos vamos a orar, cuando decimos vamos a leer un poco la palabra, ¡ay no! Y eso no sucede cuando amamos a alguien. Cuando amamos a alguien queremos estar cerca de esa persona, queremos hablar con esa persona, queremos conocer más a esa persona. Dice que Salomón amó a Jehová, dice, andando en los estatutos de su padre David, es decir, en los mandamientos de su padre, que también amó a Dios. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Recordemos que aún no había templo para ir a adorar a Dios, entonces ellos buscaban los lugares altos para quemar incienso, para adorar a Dios. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Ya no estaba el tabernáculo de Moisés en ese entonces, y aún Salomón justamente no había construido el templo de Salomón. David había preparado madera, piedras preciosas, muchas cosas, estaban ya todos los materiales listos para edificar, pero aún no se había construido. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Óiganlo bien, 1000 holocaustos. Bastantes, ¿verdad? No era un solo cordero, sino que eran 1000 sacrificios los que hacía allí Salomón. Eran muy ricos en ese momento. Salomón era un rey muy rico y sacrificaba a Dios algo que le costara a él, porque sacrificar una oveja o una vaca, pues no es que no tuviera significado, pero como era rico, él sacrificaba mucho para Dios, que le costara a él, como lo decía su padre David. Y dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Óiganlo bien, la pregunta que hacemos al comienzo: ¿qué harías tú si el Señor se te apareciera y te preguntara qué quieres que te dé? Eso le ocurrió a Salomón. El Señor se le apareció en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! ¡Qué pregunta tan tremenda! Pide lo que quieras que yo te dé. Pues resulta que no es cualquier pregunta. Yo creo que nosotros, si nos ocurriera, bueno, el que la tiene clara rápidamente le responde a Dios, como lo hizo Salomón, pero cualquiera de nosotros, tantas cosas para pedirle al Señor. Si yo le pido con esto, hago esto y esto y esto, o quiero esto, quiero aquello.
Dice que Salomón le dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Óiganlo bien, hermanos. Salomón pidió sabiduría para gobernar un pueblo muy grande, muy numeroso, para poder gobernar con rectitud a este pueblo. Él le pidió sabiduría a Dios, y a Dios le agradó que Salomón pidiese esto. ¿Será que lo que tú le pedirías al Señor le agradaría a Dios? ¿O por el contrario, mostraría un corazón de pronto lleno de deseo por las cosas de este mundo? Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Miren qué promesa tan grande y qué don tan grande el que Dios le dio a este rey, pero asimismo qué responsabilidad tan grande. Y le decía: no pediste para ti riquezas, que seguramente es lo que muchos pedirían, riquezas, tenerlo todo, fama, lujos, poder. Ni pediste la vida de tus enemigos, es decir, que todos los que le podían hacer mal se murieran, sino que demandaste, ni tampoco pediste muchos días. Otro diría: no, yo quiero vivir 1000 años o tener el elixir de la eterna juventud. A lo mejor otro lo pudiera pedir. No, Salomón pidió sabiduría y a Dios le agradó y le dijo que le iba a conceder esto, además de que antes de él y después de él no iba a haber otro como él en sabiduría. Y le dice: como me pediste esto, dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, ahí ya vino como una condición, que si él andaba en los caminos de Dios, guardando los estatutos y los mandamientos, como lo hizo David su padre, él le iba a alargar los días, le iba a dar una larga vida sobre la tierra. Dice que cuando Salomón despertó, en el versículo 15, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Esto es muy importante, porque él vio que había sido un sueño, donde Dios le habló y Dios le respondió a su petición. Pero dice que él se levantó y vino y se presentó delante del arca del pacto. El arca estaba con ellos. Y se presentó delante del arca y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. Es decir, adoró a Dios, se humilló ante Dios. Por eso el título de esta enseñanza dice que la sabiduría honra y alaba a Dios. La sabiduría honra y alaba a Dios. Y eso fue lo que hizo Salomón. Honró y alabó a Dios por el deseo que le concedió en ese momento. La pregunta es: ¿tú honras y alabas a Dios con la sabiduría que tienes? ¿O de pronto estamos siendo insensatos y estamos mostrando simpleza en nuestra vida, hermanos? Insensatez, todo lo contrario a la sabiduría. Por tanto, hoy el Señor nos está llamando a que le pidamos a Él lo correcto, que es pedir sabiduría, para que entendamos los tiempos, para que nos demos cuenta que más vale conocerlo a Él que cualquier otra cosa, mis hermanos. Vamos a leer en Proverbios 1, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas.
Óiganlo bien, la sabiduría es como si fuera una persona que está clamando en las calles, alzando su voz en las plazas. ¿Por qué dice esto? Porque a diario lo único que vemos es todo lo contrario, es insensatez, es muerte, es pecado, es locura de las gentes alejadas del Señor. Primera de Reyes 3:16 nos dice, algo que sucedió donde se requirió la sabiduría de este varón, Salomón, y donde se hizo evidente lo que Dios le había concedido. Quiero aclarar que la primera vez que yo leí hace muchos años este pasaje, yo antes de llegar al final de cómo terminó la historia, estaba angustiado, y ya les digo por qué. Dice que en aquel tiempo vinieron al rey, a Salomón, dos mujeres rameras y se presentaron de él. Eran dos mujeres y su característica era que eran rameras y se presentaron delante del rey. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Esto es lo que les decía hace un momento, hermanos, que a mí me impactó la primera vez que yo leí. Yo dije, pero ¿cómo un hombre lleno de sabiduría entonces pues matan al niño como si es que las dos mitades fueran a vivir independientemente? Me angustió muchísimo y dije, ¿dónde está la sabiduría de este hombre? Pero dice el versículo 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Cuando vi el final de la historia, descansé, porque el niño no murió efectivamente, sino todo lo contrario. El niño vivió y lo entregaron a la que verdaderamente era su madre, la que sintió que sus entrañas se le conmovieron cuando escuchó que iban a matar a su hijo. Dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amados hermanos, el Señor le dijo a Salomón que le iba a dar tal sabiduría que ni antes de él ni después de él habría otro con la sabiduría que él tuvo. Y se manifestó rápidamente en esto. Hoy en día, ¿qué pensaríamos? Un estudio de ADN, pero en ese tiempo pues ni formas de algo así. ¿Cómo juzgar aquella situación tan difícil? Nosotros a diario, hermanos, nos vemos enfrentados a muchas situaciones en las cuales no sabemos qué decidir. Le pedimos a Dios que nos guíe, que nos muestre qué hacer, y es lo que como cristianos debemos hacer. Pero cuando recibimos de Dios lo que Él quiere, lo que Él dice que hagamos, hermanos, ahí es donde vemos la misericordia de Dios con nosotros. Hay muchas situaciones que a diario tenemos que enfrentar. Los jóvenes no saben qué estudiar,
a veces reciben propuestas de una u otra índole, propuestas en el área también sentimental, no saben qué hacer, no saben si es la mejor decisión, pero Dios les puede guiar en toda sabiduría a lo que es bueno y a lo que es recto, porque hay muchas decisiones que son para toda la vida. Para toda la vida no va a haber cualquier decisión, no es como decir si preparo esto o aquello para el almuerzo, no, hay decisiones que son para toda la vida, en las cuales no nos podemos equivocar. Qué bueno buscar al Señor y que Dios sea obrando y poder ver la mano de Dios a nuestro favor. Por ello es que es tan importante la sabiduría que proviene del Altísimo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Algunos tristemente consultan al brujo, consultan al que se dice mejor amigo o amiga en ese momento, consultan a personas sin ninguna sabiduría o que tienen otros intereses y su consejo va encaminado por intereses que no son los más sanos. Pero si buscamos a Dios, podemos en Él encontrar la verdadera sabiduría y tomar decisiones correctas. Y en ese momento es momento de hacer lo que hizo Salomón cuando recibió de Dios este don, darle a Él toda la honra y toda la gloria y no decir, es que yo como sé tanto, es que yo como estudié aquello, es que yo como sí sé, es como... No, hermanos, siempre el Señor quiere nuestra humildad. Dios quiere que nos humillemos ante su presencia y reconozcamos en Él toda bendición de lo alto, porque Él respalda nuestra vida y nos lleva por sendas de bendición que no solamente van a ser para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean. Cuando te ofrecen un trabajo u otro, cuando te ofrecen salir del país, ¿cuántas personas por una mala decisión están aún en situaciones deplorables en otros países, a lo mejor encarcelados por una decisión que fueron engañados, o en situaciones de esclavitud? Dios nos guarde, Dios guarde a todos sus hijos, pero pidamos a Dios que no por un ofrecimiento de dinero fácil o este tipo de cosas, una mala decisión nos puede llevar a cosas terribles. Pidamos a Dios sabiduría. ¿Cuántas niñas, cuando se han visto envueltas en problemas difíciles, toman la salida más rápida que les están ofreciendo o más fácil para después llorar amargamente? Entonces pidamos a Dios que nos guíe y reconozcamos en Él a la única fuente de toda sabiduría. Continuamos en el libro de Primera de Reyes, pero ahora en el capítulo 4, los versículos 29 en adelante, donde dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Acordémonos, hermanos, que hoy en día todavía se admira la sabiduría tanto de los egipcios como de los orientales, de todo lo que ellos dejaron para la historia. Pero dice que la sabiduría de Salomón era mayor que la de todos ellos. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hasta el versículo 34, hermanos. Vemos entonces, seguramente hay muchos escritos de Salomón que hoy en día ni siquiera los conocemos, hermanos, porque él disertó sobre muchas áreas del conocimiento. ¿Y por qué es importante mencionarlo, hermanos? Porque muchos de los que llamamos descendientes del pueblo de Dios, hoy en día vemos cómo Dios les ha dotado de tanta sabiduría y conocimiento en diferentes áreas, que hoy en día son un referente mundial, hermanos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel literal, físico, es un pueblo que muchas de las cosas que nosotros usamos a diario, hermanos, provienen de ellos, hermanos.
Pero no nos quedemos ahí, hermanos, porque todas estas cosas también son vanidad y un día van a fenecer. Remitámonos, hermanos, a lo que nos dice, lo que leímos inicialmente en la palabra, en el mismo libro de Proverbios, donde nos dice que inclinemos nuestro oído a las palabras de los sabios, y están escritas, hermanos, en la palabra de Dios. Acudamos allá, hermanos, busquemos ese temor de Dios, andemos en el temor del Señor, permanezcamos allí, amados hermanos. Que sea nuestro anhelo, nuestro deseo cada día encontrar la sabiduría de Dios. Si nosotros permanecemos ahí, hermanos, vamos a ser altamente bendecidos, hermanos. Si nosotros, cuando recibamos ese don de Dios, se lo entregamos a Él, hermanos, doblamos nuestras rodillas, que eso que a lo mejor el ser humano nos puede reconocer, puede decir cómo eres de sabio, cómo haces, cómo te comportas en tu trabajo, en tu estudio, todo este tipo de cosas, hermanos, cómo tomas de buenas decisiones. Démosle la gloria a Dios, honremos el nombre de Dios, siempre digamos gracias a Dios que tomé esta decisión, gracias a Dios que me indicó a hacer esto, gracias a Dios que me abrió esta puerta, gracias a Dios que me cerró esta otra puerta. Hermanos, siempre tengamos en primer lugar en nuestra boca, en nuestros labios, como testimonio a las demás personas, al Señor, que es la única fuente de sabiduría. ¿Qué le pedirías tú a Dios si Él esta noche te hablara en sueños? Hablemos con el Señor, pidámosle al Señor que realmente nosotros tengamos esa sabiduría de buscarle, de que sus testimonios sean nuestra delicia, nuestro anhelo, lo que nosotros anhelamos más que cualquier otra cosa aquí en esta tierra. Y vamos a estar la vida eterna con Él, amados hermanos. Oremos al Señor y espero que esta palabra quede grabada en tu corazón y que sea un referente para todos los días de tu vida, para que estés honrando al Señor, dándole a Él toda gloria y buscando ser un hijo de Él sabio. Eso es independiente al nivel de estudios que intelectualmente tú tengas, independiente al número de libros que hayas leído. No, hermano, Dios te va a guiar, Dios te va a conducir por sendas de verdad, por caminos que solamente te van a llevar hacia la vida eterna y vas a ser testimonio para muchos. Oremos entonces. Padre Santo, Señor de la Gloria, en esta hora te damos muchas gracias por esta palabra y por este ejemplo de Salomón, Señor, y que nunca nuestros caminos se aparten de ti, Señor, que nunca, Señor, nuestros pies vayan en direcciones opuestas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guíanos por el camino recto y puro que tú has trazado para nosotros, oh Dios. Señor, guárdanos, porque el enemigo va a tendernos trampas, va a ponernos tropezadero, va a intentar que nos apartemos del camino, Señor, o nos va a ofrecer otros tipos de mieles, Señor, que no son la que tú nos das, Señor. Oh Dios de la gloria, que realmente encontremos en la sabiduría la delicia que tú tienes para tus hijos, para que disfrutemos, Señor, de caminar en ella. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Señor, y bendice a todos los que ven, Señor, este video, para que se inspiren, Señor, en ti, oh Dios, a buscar de ti de corazón, Señor, porque tú nunca nos dejarás avergonzados. Bendigo a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sigamos adelante buscando al Señor. Les esperamos en nuestros próximos videos y en la iglesia presencialmente los días domingos a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.